En este vídeo voy a explicar cómo pasar de esto a esto. Es decir, cómo hacer que tu ansiedad pase de un nivel de, por ejemplo, 8 sobre 10, como ves en esta imagen, a un nivel de 2 sobre 10 o incluso que desaparezca por completo. Y así es también como se puede conseguir que tus pensamientos intrusivos o imágenes intrusivas dejen de seguir apareciendo una y otra vez en tu conciencia y la obsesión desaparezca. Entonces, en este vídeo explicaré cómo conseguir eso, pero centrándome únicamente, específicamente, en la TEPR, en la terapia de exposición y prevención de respuesta. Explicaré cómo aplicarla en los distintos tipos de TOC, de modo que vea por lápiz y papel y cuando sea necesario pausa este vídeo para tomar apuntes y míralo hasta el final. Porque si tú eres capaz de aplicar correctamente todas y cada una de las cosas que voy a explicar en este vídeo, vas a mejorar muchísimo. Incluso muchos de vosotros vais a conseguir salir totalmente del TOC. Porque este vídeo va a ser una guía de aplicación práctica de la terapia de exposición y prevención de respuesta. Explicaré cómo hacer exposiciones en vivo, exposiciones imaginarias, exposiciones interoceptivas y exposiciones a la incertidumbre o a la falta de certeza, y vas a ver cómo si tienes el valor de hacerlas correctamente, vas a mejorar muchísimo. Por eso es que sin duda este es uno de los vídeos más importantes que he hecho hasta ahora y por eso te insisto tanto en tomar apuntes y en mirarlo hasta el final. Porque lo que quiero es que este vídeo haga un cambio en tu vida, que tú consigas a partir de esta información aplicar todo esto de forma práctica y mejores muchísimo o incluso consigas salir totalmente del TOC. Tú sabes que siempre que tienes un pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva y eso te genera ansiedad, culpa, asco o cualquier otra emoción negativa, que tú normalmente lo que haces es un acto compulsivo o escapar de esa situación. Y aunque eso consigue quitarte la ansiedad en ese momento, es algo que cronifica o empeora el TOC. Por ejemplo, este gráfico que estás viendo ahora mismo en la pantalla representa como cuantas más veces haces un determinado acto compulsivo, más aumenta la necesidad que tú sientes de tener que hacerlo. Cada vez que aparece un pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva en tu conciencia. Y he puesto este ejemplo de lavarse las manos, pero esto se aplica a cualquier otro acto compulsivo o a cualquier otro mecanismo de escape de la ansiedad. Y sé que en este punto muchos de vosotros me vais a decir, pero es que yo no puedo evitar hacer el acto compulsivo, porque la ansiedad o el asco que siento son tan insoportables que tengo que hacerlo de forma inevitable. Y mi respuesta es, vale, sé lo terriblemente desagradable y difícil que es no hacer el acto compulsivo y entiendo perfectamente que te sientas incapaz de hacerlo. Lo entiendo porque yo también he estado en tu lugar y lo sentía así cuando tenía TOC. Pero si tú haces terapia cognitiva antes de hacer TPR o haces somatic tracking, ahí ganas mucho poder antes de hacer la TPR. Y si a eso le sumas que cuando alcanzas un nivel de determinación y disciplina mucho mayor al que tú tuviste en intentos anteriores, los resultados van a ser, el resultado de todo eso va a ser que esta vez es mucho más probable que consigas hacer la TPR de un modo correcto y que comiences a mejorar. Aquí en este gráfico tú puedes ver esta curva, que es la curva normal de ansiedad. En algunos casos puede llegar a una intensidad muy elevada. En este ejemplo alcanza un nivel de 8 sobre 10, ¿vale? Esta línea vertical de aquí representa la intensidad de la ansiedad en valores de 0 a 10. Y esta línea horizontal representa el paso del tiempo. Y si cada vez que tú tienes un pensamiento intrusivo y tu ansiedad llega, por ejemplo, a este punto, a un nivel 3 sobre 10, si tú ahí haces el acto compulsivo o escapas de esa situación, ¿qué es lo que sucederá? Que tu ansiedad baja rápido, con lo cual tú obviamente te ahorras todo este sufrimiento de pasar por toda esta curva que llegaría hasta aquí en el tiempo, como ves aquí en la línea del tiempo, pero la próxima vez que tú tengas el mismo pensamiento o imagen intrusiva, tendrás que volver a hacerlo para evitar que la ansiedad vuelva a llegar hasta este punto tan elevado. Mientras que si tú cuando estás aquí no haces el acto compulsivo, sino que dejas que aumente la ansiedad
y te expones a esa ansiedad, como te voy a explicar a continuación en este vídeo, tu ansiedad los primeros días subirá hasta aquí, hasta donde llega esta línea morada, y lo pasarás fatal y la experiencia será muy desagradable. ¿Pero qué sucederá? Sucederá que al cabo de unas pocas semanas haciendo TPR cada día, tu ansiedad ya no llegará hasta aquí, hasta esta línea, sino que llegará hasta aquí. Ya no tendrá un nivel de intensidad de, por ejemplo, 8/10, sino de 5/10, como ves en esta línea azul. Y si tú continúas haciendo la TPR algunas semanas más, la ansiedad ya será de 2 o 3/10, como ves en esta línea de color verde. Y si tú sigues haciendo la TPR, la ansiedad puede llegar a desaparecer por completo y con ello desaparecerá también la obsesión misma de tu TOC. Mientras que si tú sigues haciendo el acto compulsivo, es muy difícil que tu ansiedad pueda bajar de este punto, que esa meseta de intensidad máxima de la ansiedad o asco lleguen a niveles mucho más bajos. Al menos en aquellos tipos de TOC en los que se hace prácticamente imprescindible tener que hacer terapia de exposición y prevención de respuesta. Y aquí he puesto 2 semanas o 4 semanas, pero esto es orientativo. Esto será distinto en cada tipo de TOC, en cada persona y en cada tipo de pensamiento intrusivo. Esto simplemente es una referencia. ¿Entiendes por qué es tan importante dejar de hacer el acto compulsivo y exponerte de forma correcta a la ansiedad? Y la clave está en estas palabras que he dicho, en las palabras de la forma correcta. Porque tú puedes decir, pero es que yo llevo mucho tiempo sintiendo ansiedad y la ansiedad no baja. Claro, no baja porque no es solo sentir la ansiedad y ya está. Tienes que hacerlo de un modo que suponga una experiencia correctiva, de un modo que tú hagas TPR correctamente y ahora explicaré sobre cómo se hace eso. Dicho esto, que era necesario explicarlo para poder comprender el sentido de la TPR, ahora voy a comentar de forma rápida todos los pasos que tú debes seguir para hacerla y aquí sí es muy importante que vayas tomando apuntes. El primer paso es siempre identificar los disparadores de ansiedad o de asco, es decir, hacer una lista en la que tú apuntes en la hoja todos y cada uno de los pensamientos intrusivos o de las imágenes intrusivas o también de las situaciones que activan tu ansiedad o tu asco. Y por otro lado, identificar todos los actos compulsivos y las conductas de evitación o de búsqueda de seguridad que tú haces y apuntarlos también en la lista. El siguiente paso sería asignar una puntuación del 0 al 100 a cada pensamiento intrusivo, a cada imagen intrusiva o a cada factor disparador o también a la ansiedad que tú tendrías si no hicieses el acto compulsivo que has añadido también a la lista. De modo que esa puntuación que tú has añadido a cada uno de los puntos será una representación del nivel de ansiedad de cada uno de los puntos o de los elementos que has añadido a la lista. De modo que cada elemento que tú has anotado tendrá una puntuación del 0 al 100. Y el siguiente paso es ordenar todos esos elementos que has apuntado en la lista en un orden decreciente de nivel de ansiedad. De modo que arriba del todo apuntarás o anotarás aquellos puntos de la lista que más ansiedad te generan. Es decir, que la intensidad de la ansiedad es más elevada y en la parte de abajo del todo, ya al final de la lista, estarán aquellas situaciones que generan niveles más bajos de ansiedad. Una vez tú has hecho esto, tú ya puedes comenzar a hacer la TPR, a exponerte a esas situaciones, a esos pensamientos, a esas imágenes intrusivas que están más abajo en esta lista que tú has hecho. De modo que la exposición dure como mínimo unos 20 minutos. Lo ideal es que dure entre 20 y 40 minutos y la forma de exponerte a las situaciones, pensamientos o imágenes intrusivas puede ser una exposición en vivo o una exposición imaginada o imaginaria. Ahora después explicaré cómo se hace la TPR en cada uno de estos dos casos o de estos dos tipos de hacer TPR. Pero recuerda, es muy importante no hacer actos compulsivos. Por ejemplo, si uno tiene TOC de contaminación, debe tocar aquello que activa su ansiedad, sentir esa ansiedad sin lavarse las manos. Hay que conseguir no cortar la emoción de ansiedad y dejar que la ansiedad
haga todo su ciclo de subida, meseta y bajada. Y como digo, normalmente eso va a tardar entre 20 y 40 minutos en conseguirse. Si tú haces todo lo que voy a explicar en este vídeo, conseguirás completar esa montaña, esa subida, meseta y bajada que forma la ansiedad. Y así es como cada vez ese nivel de ansiedad máxima que alcanza la ansiedad va a ser cada vez más bajo hasta que la ansiedad puede llegar a desaparecer por completo. Pero es muy importante hacer la exposición diariamente hasta que ya no te genere ansiedad. Y una vez ese estímulo, es decir, ese punto de la lista al cual te has expuesto, ya no te genera ansiedad, tú ya subes un punto o 2 puntos y comienzas a exponerte al siguiente estímulo o a los siguientes 2 estímulos que están más arriba en la lista, que más arriba que ese al cual ya te has expuesto. Y a partir de ahí empiezas a exponerte a esos puntos de la lista. Y cuando ya esa exposición no te genere ansiedad, asco o cualquier emoción negativa, pues ahí nuevamente tú subes 1 o 2 puntos más arriba y te expones a las situaciones que están más arriba de esa a la cual ya te has expuesto. Y así es como tú poquito a poco vas subiendo en esa lista, exponiéndote a cada uno de esos puntos de modo que vayas subiendo, digamos, de abajo de la lista hacia arriba de la lista. Y obviamente la TPR implica un nivel muy elevado de compromiso y disciplina porque implica un sufrimiento emocional, porque no es agradable exponerse a sentir mucha ansiedad, mucho asco, culpa, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas abandonan la terapia antes de que pueda ser eficaz. Y debo decir que obviamente la TPR implica un nivel elevado de disciplina y de compromiso, porque implica un sufrimiento elevado, porque no es nada agradable exponerse a sentir esa emoción de ansiedad, asco, culpa, etcétera, sobre todo cuando son muy elevadas, llevan a muchas personas a abandonar la TPR. Por eso yo no recomiendo hacer únicamente TPR, sino también todas las cosas que explico en mis otros vídeos, que al final es en definitiva terapia cognitiva, sobre todo terapia breve estratégica y terapia de aceptación y compromiso. Yo recomiendo centrarse primero en la terapia cognitiva y después en la terapia de exposición y prevención de respuesta, aunque obviamente la TPR también se incluye en lo que se considera terapia cognitivo-conductual. Ahora voy a explicar la parte más importante del vídeo, que es cómo hacer las exposiciones. Es fundamental identificar y eliminar todas las conductas de evitación o escape que tú tengas, porque también son actos compulsivos y por tanto contribuyen a mantener el ciclo del TOC. Por ejemplo, usar guantes o no tocar algo que uno percibe contaminado son conductas de evitación. Y eso es algo que hay que dejar de hacer, como he explicado antes. Y obviamente eso te va a generar mucha ansiedad o mucho asco, es evidente, pero tú aprovecharás esa ansiedad o ese asco para hacer entonces la TPR y eso es lo que hará que esa ansiedad se vaya reduciendo en intensidad con el paso de las semanas. Dicho esto, voy a comentar los distintos tipos que hay las distintas formas de hacer TPR. La primera forma sería la exposición en vivo, es decir, exponerte a situaciones, objetos, cosas que activan la ansiedad en ti. Y eso sería, por ejemplo, tocar cosas que una persona con TOC de contaminación percibe contaminadas o exponerse a utilizar cuchillos en una persona que tiene TOC de daño o enfrentarse a todo aquello que una persona está evitando precisamente porque le causa ansiedad. Algunos psicólogos incluso, cuando la terapia ya está muy avanzada, hacen que sus clientes que tienen TOC de daño sostengan un cuchillo pegado a la garganta del psicólogo. Es decir, en algún punto deberás enfrentarte a la peor de tus pesadillas, por decirlo de algún modo. Pero para empezar, debes hacerlo por las situaciones en las que la ansiedad es más baja, que son las que están más abajo en esa lista que has preparado. Y aquí he puesto solo 2 ejemplos, pero más adelante en el vídeo explicaré cómo hacer esto en otros tipos de TOC. La segunda forma de hacer TPR sería la exposición imaginaria, que consiste en activar la ansiedad de una forma indirecta, ya sea a través de imaginar o visualizar cosas o situaciones, o a través de escribir, o a través de escuchar, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, podría ser visualizar que sucede eso que tú tienes miedo que suceda. Es decir, que se hace realidad eso que tus pensamientos intrusivos te dicen que tal vez podría suceder. Y visualizarlo con el máximo de detalles posibles para que de ese modo active tu ansiedad y tú puedas exponerte a esa ansiedad. Yo te recomiendo hacerlo acostado en la cama con los ojos cerrados e intentando visualizar el máximo de detalles posibles. También se puede hacer de otro modo, que es escribiendo una redacción en la cual tú narras, relatas que eso que tienes miedo de que suceda se ha hecho realidad. Es decir, tú lo escribes como si fuese un diario personal en el que escribes todos los detalles de eso que ha sucedido, que se ha hecho realidad eso que te dicen tus pensamientos intrusivos. Y lo escribes no solo explicando el hecho en sí, sino explicando cómo tú te sentirías, permitiendo que afloren todas esas emociones de miedo, culpa, rencor, etcétera, etcétera. O también podrías hacer una exposición imaginaria grabando un audio en el que tú lees en voz alta todos tus pensamientos intrusivos y luego escuchas ese audio cada día. En este caso, grabarías una pista de audio de al menos 20 minutos de duración que escucharías cada día. Y lo importante aquí es que tú primero hagas una lista por escrito de todos tus pensamientos intrusivos. Cuantos más pensamientos intrusivos añadas a la grabación, mejor. Escribiéndolos exactamente como aparecen en tu mente, con las mismas palabras, con las mismas frases. Después enciendes el micrófono en tu teléfono o en tu ordenador y te grabas leyendo cada uno de los puntos que has apuntado en esa lista. Es decir, vas leyendo el primer pensamiento, haces una pausa de 1 o 2 segundos, lees el segundo pensamiento, después el tercero y cuando llegas al último empiezas nuevamente por el primero. Y así los vas leyendo desde el primero hasta el último, volviendo a repetir el ciclo hasta que completes un audio de al menos 20 minutos de duración. De hecho, esta forma de hacer TPR, de exponerse a escuchar un audio en el cual uno ha grabado sus pensamientos intrusivos, es una de las formas de TPR más habituales, al menos las que más recomiendan psicólogos en España. He comentado las dos principales formas de hacer TPR en función de cómo de directa o indirecta es la exposición. Pero ahora quiero mencionar otra forma de TPR que se define más bien por el hecho de donde tú tienes enfocada la atención. Y es la exposición interoceptiva, que consiste en que cuando aparece la ansiedad, tu atención no se enfoca en el objeto, en la situación en sí o en la frase que activa la ansiedad, sino que se enfoca en las sensaciones físicas de ansiedad que tú estás sintiendo en tu cuerpo. Es decir, enfocar tu atención a esa sensación desagradable que tú sientes a nivel del corazón, del estómago, del pecho, y simplemente mantienes tu atención enfocada ahí, en esa parte específica de tu cuerpo en la cual sientes eso desagradable. Y simplemente observas esa sensación desagradable sin reprimirla, sin querer escapar de ella, sino simplemente observándola. Y si mientras haces eso aparecen pensamientos en tu mente, no luches contra ellos, no los reprimas, no entres en un diálogo mental con esos pensamientos, sino simplemente reenfoca nuevamente tu atención a la parte de tu cuerpo en la cual estás sintiendo esa sensación desagradable. Y simplemente mantienes tu atención enfocada ahí durante al menos 20 minutos cada día. Y sé que esto es muy desagradable, pero el sentido de esta forma de TPR es enseñarle a tu cerebro que sentir ansiedad o sentir asco no equivale a estar en peligro o en amenaza. Y que por muy desagradable que sea la ansiedad o el asco, no tiene nada que ver con el hecho de estar en peligro o de que tú tengas que preocuparte por algo o de que tu cuerpo esté en peligro. Que por muy desagradable que es la ansiedad o el asco, son emociones y ya está. No son amenazas o no son peligrosas. Así es como tú aprenderás a experimentar la ansiedad como una simple sensación física, como cualquier otra sensación física que aparece en el cuerpo, como por ejemplo sensaciones como el picor, el dolor, la sensación de hambre, de sed, calor, frío. Todo eso son sensaciones desagradables que aparecen en el cuerpo,
pero que son inofensivas. Pues lo mismo con la ansiedad o el asco. Son muy desagradables, pero son inofensivas. Ni tu corazón está en peligro por sentir esa sensación ahí en tu corazón, ni tu cuerpo está en peligro, ni tú como persona estás en peligro mientras estás sintiendo esa emoción. Otra forma de hacer TPR sería practicar la exposición a la incertidumbre, y es simplemente aprender a decidir y actuar sin resolver el 100% de la duda que tú tienes respecto a eso. Por ejemplo, exponerte a hacer eso que te da miedo hacer a pesar de no tenerlo todo controlado, o a pesar de que no estás 100% seguro de que no será realidad eso que tus pensamientos intrusivos te dicen que quizá podría suceder. Y por supuesto, esto incluye también el hecho de practicar el hecho de no hacer actos compulsivos, aunque eso implique quedarte con la duda de si tal vez podría suceder eso que te dicen tus pensamientos intrusivos que podría suceder si no haces el acto compulsivo. Y si eso te genera ansiedad, pues aprovechas esa ansiedad para hacer una exposición interoceptiva, como acabo de explicar. Y ya te digo que aunque todo esto te parezca muy difícil, y tengas muchas dudas de si tú vas a ser capaz de conseguir hacer todo esto, con entrenamiento y práctica y paciencia, porque no es algo que salga a la primera, puedes llegar a conseguirlo. Es simplemente no hacer el acto compulsivo, dejar que aparezca la ansiedad en tu cuerpo y observar esa ansiedad sin juzgarla. Practicando el estar en una posición de observador de la ansiedad y de los pensamientos. Pero es fundamental no estar rumiando, porque si cuando aparece la ansiedad o un pensamiento intrusivo, por el hecho de no haber hecho el acto compulsivo, tú ahí empiezas a rumiar o empiezas a luchar contra el pensamiento, contra la ansiedad, o a querer resolver eso que te angustia del pensamiento, ahí ya estás haciendo un acto compulsivo y por tanto no estás haciendo TPR. Y de hecho, este es uno de los errores más frecuentes en la práctica de la terapia de exposición y prevención de respuesta. Me refiero al hecho de que mucha gente no hace el acto compulsivo, pero cuando le aparece la ansiedad, la reprime, la censura, entra en pánico, quiere escapar de la ansiedad, o bien reprime los pensamientos que aparecen en la mente, o empiezan a rumiar a partir de la aparición de ese pensamiento en su conciencia, y como he dicho, eso no es hacer TPR, porque ya estás haciendo actos compulsivos, por lo cual, por definición, no estás cumpliendo la parte de la terapia que es prevención de respuesta. Por eso se llama TPR, porque incluye la parte de prevenir esa respuesta compulsiva, es decir, no hacer el acto compulsivo. Vale, en este punto ya tienes una idea mucho más precisa de cómo se hace la TPR. Pero no te pierdas en este punto del vídeo y sigue tomando apuntes porque ahora voy a explicar qué es eso de la experiencia correctiva y por qué es tan importante para poder hacer correctamente la TPR. Y sobre todo para que la ansiedad se vaya reduciendo. Pues bien, la experiencia correctiva aplicada al contexto de la terapia de exposición y prevención de respuesta significa que tú haces la TPR de un modo que consigas exponerte a la ansiedad o al asco o a cualquier emoción negativa de un modo distinto al que habitualmente experimentas esa emoción. Es decir, sin estar en una actitud de alarma, catastrofismo, queja mental, represión emocional, de represión de los pensamientos, de entrar en rumiación. Es decir, que no generas una reacción aversiva a la ansiedad o el pensamiento intrusivo, sino que observas la ansiedad o el pensamiento intrusivo sin juzgarla, sin reprimirla, sin querer censurarla o huir de ella. Y si tú haces la TPR de un modo que suponga una experiencia correctiva y la haces durante todo el tiempo que sea necesario, vas a ver cómo la ansiedad máxima que te genera esa emoción de ansiedad ya no llega hasta aquí, sino que va a ir bajando primero hasta aquí, luego hasta aquí, y llega a un punto en el que esta línea ya sería plana y desaparecería por completo la ansiedad. Obviamente eso requiere normalmente varios meses de trabajo con TPR. Requiere dedicarle un rato cada día, tener paciencia, tener disciplina, valentía, coraje, y eso es algo que nadie puede hacer por ti. Es tu responsabilidad, es algo que está únicamente en tus manos y este vídeo
es un resumen, una guía rápida para aquellos de vosotros que no podáis permitiros ir a un psicólogo. Pero para los que podáis, obviamente mi recomendación es hacer la TPR con la ayuda de un psicólogo. Hacerlo de una forma que el psicólogo te vaya ayudando a aplicar cada una de las cosas que he ido explicando en el vídeo y ir aplicando esto a tu propio TOC y a tus propias circunstancias. Y sobre todo que tú te sientas más a salvo de saber que hay un psicólogo a tu lado que te está acompañando en todo ese proceso de la TPR. Y si tú quieres que yo te ayude de forma personalizada a aplicar la TPR o a hacer ese trabajo cognitivo que yo recomiendo hacer antes de empezar a hacer TPR, puedes escribirme al email curadeltoc@hotmail.com e informarte sobre mis mentorías privadas. Dicho esto, ahora que ya sabes cómo se hace la TPR, voy a explicar cómo aplicarla en distintos tipos de TOC, al menos en los principales, para que tú tengas herramientas para poder aplicarlas a tu propio caso. En el TOC de daño, es decir, en los casos de TOC en los que uno tiene un miedo irracional y extremo a perder el control de sus actos y como consecuencia de eso hacer daño a un ser querido, ahí la exposición vivencial podría hacerse exponiéndose a usar cuchillos, por ejemplo, cuando estás comiendo con esas personas involucradas con los pensamientos intrusivos. Y como decía antes, algunos psicólogos van hasta el extremo de hacerles sostener un cuchillo sobre el cuello del psicólogo. O por ejemplo, yendo al metro y poniéndose el psicólogo a 1 metro del andén o a medio metro del andén y detrás del psicólogo el paciente, de modo que el paciente apoye sus manos en la espalda del psicólogo y que imagine que va a empujarlo a la vía del tren justo cuando el tren está a punto de llegar. Esto se hace, por ejemplo, en aquellos casos de TOC en los que una persona tiene un miedo irracional a estar en la estación de tren o de metro y empujar a una persona a la vía cuando viene el tren o el metro. En la TPR hay veces que la terapia llega a ese punto de dramatismo, de generarle sufrimiento a la persona, porque es el único modo, en algunos casos, de activar esa ansiedad, ese miedo. Y a base de exponerse a eso y volverse a exponer y volverse a exponer y volverse a exponer de un modo que haya una experiencia correctiva, así es como poco a poco esa ansiedad que la persona siente se va a ir reduciendo. Este tipo de hacer TPR tan literal, de lo del cuchillo, lo de ir a la vía del metro o del tren, es algo que yo he leído en algunos libros que algunos psicólogos lo hacen de ese modo. Pero si tú quieres hacer TPR a través de una exposición imaginaria, pues ahí tú puedes hacer una redacción en la que escribes, por ejemplo, si tienes TOC de daño, que escribas que has matado a esa persona que tienes miedo de matar, como si fuese un diario personal, y tú describes todos los detalles de eso que has hecho, de cómo te sientes, de el miedo que tú tienes a las consecuencias, al juicio social, a todo. Es decir, que te expongas al peor de los miedos, pero si mientras tú escribes hay algún punto en el cual tú sientes que la ansiedad te está llevando a un punto en el cual estás a punto de entrar en un ataque de pánico o de hiperventilar, pues ahí es importante que tú dejes de escribir y que detengas la exposición. Obviamente yo te recomiendo, antes de llegar a ese extremo de tener un ataque de pánico, que pares de escribir y que hagas, por ejemplo, una exposición interoceptiva a esa ansiedad o miedo que estás sintiendo y enfoques tu atención a tu corazón, a tu estómago, a esa sensación desagradable que sientes en el pecho, y cuando esa ansiedad ya baja, ahí puedes seguir escribiendo hasta que la ansiedad vuelva a ser muy intensa y ahí vuelves a parar, vuelves a hacer una exposición interoceptiva y así vas autorregulando el nivel de ansiedad. Aunque insisto, lo ideal es hacer esto con la ayuda de un psicólogo. Esto lo estoy explicando simplemente para que aquellas personas que no pueden permitirse ir a un psicólogo al menos tengan una guía para empezar a trabajar por sí mismo. Y en el caso de TOC de contaminación, pues ahí la exposición sería sobre todo vivencial. Sería tocar aquellas cosas que uno percibe que están contaminadas y no lavarse las manos después de eso, sino simplemente observar esa sensación de ansiedad o de asco. Ser un observador de esa emoción desagradable que aparece en tu cuerpo. Es decir, no censurarla, ni reprimirla, ni querer escapar de la emoción. Y obviamente comenzando primero a exponerte por aquellas cosas
que activan niveles más bajos de ansiedad y dejando las cosas que activan niveles más elevados de ansiedad o de asco para el final, para cuando ya haya bajado la ansiedad que te generan aquellas cosas que están por debajo de esos puntos que están arriba del todo en la lista. En el caso del TOC homosexual, ahí la exposición sería, por ejemplo, mirando personas de tu mismo género. Por ejemplo, podrías sentarte en un banco, en una plaza, y simplemente observar a las personas que pasen por la plaza. Y si eso activa la ansiedad en ti, simplemente observas esa ansiedad en tu cuerpo. Haces una exposición interoceptiva. Y también puedes hacerlo grabando un audio en el que tú todo el rato te repites, por ejemplo, la palabra soy homosexual. Y cada día escuchas ese audio como he explicado antes. Si tú tienes TOC relacional, puedes grabar un audio de 20 minutos en el que todo el rato dices no quiero a mi pareja o no quiero a mi novio o no quiero a mi novia. Y verás como cuando el hecho de escuchar ese audio ya no active tu ansiedad, tampoco se activará tu ansiedad cuando tengas ese mismo pensamiento en tu mente, sino que simplemente ese pensamiento intrusivo ya no te generará ansiedad. Y fíjate que esto de grabar un audio con los pensamientos intrusivos o con el principal pensamiento intrusivo o los principales es algo que tú puedes aplicarlo a cualquier tipo de TOC. Y es una de las formas que yo más recomiendo, sobre todo para empezar a aplicar la TPR, junto también, lógicamente, la exposición interoceptiva. Aplicar la TPR en cualquiera de las dos formas o de las dos formas, porque puedes hacer por la mañana una exposición a escuchar el audio y por la tarde una exposición interoceptiva o al revés. Son dos formas muy eficaces de empezar a hacer TPR. Si en tu TOC hay imágenes intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos, en ese caso tienes que exponerte a o bien visualizar con el máximo de detalles posible esas imágenes, es decir, imaginarlas en tu mente adrede, o hacer con algún programa informático un montaje visual en el cual están representados todos esos elementos de tus imágenes intrusivas. Si en las imágenes intrusivas hay elementos sexuales o elementos asociados a la violencia o sangre o cosas de ese tipo, la imagen que tú usas para exponerte a la TPR debe incluir todos esos elementos que a ti te generan malestar, angustia y rechazo que hay en esas imágenes intrusivas que tú tienes. Es decir, si tus imágenes intrusivas te generan miedo, angustia, culpa, porque, por ejemplo, mezclan cuestiones de sexualidad y cuestiones de violencia y cuestiones religiosas, pues tú tienes que crear una imagen que combine todos esos elementos, porque si no, no activará esas emociones negativas en ti. Porque la clave es conseguir que se active esa ansiedad, ese miedo, esa culpa, ese rechazo, para poder exponerte a ellas. Con lo cual tú cada día mirarías estas imágenes que has creado durante 20 minutos. Y vas a ir practicando. Este tipo de exposiciones que he explicado es como poco a poco esa ansiedad que tu mente genera o activa cuando aparece un pensamiento intrusivo o una imagen intrusiva o cuando no haces un acto compulsivo, poco a poco esa ansiedad se va a ir reduciendo. Y esa reacción aversiva que hay en ti a la ansiedad o al pensamiento intrusivo se va a ir reduciendo. Y la ansiedad va a ir reduciéndose en intensidad hasta que en muchos casos desaparecerá totalmente. Y una vez un pensamiento o una imagen intrusiva ya no generan la activación de ansiedad, asco o de la emoción negativa que sea, ahí es cuando esos pensamientos o esas imágenes intrusivas ya dejan de seguir apareciendo en tu conciencia. Porque aunque tú lo que quieres es que esos pensamientos o esas imágenes dejen de seguir apareciendo en tu mente una y otra vez, tú no puedes hacerlos desaparecer de una forma directa, sino que tienes que hacerlos desaparecer deshaciendo la reacción aversiva que tú has generado o que tu mente ha generado frente a la aparición del pensamiento intrusivo o de la imagen intrusiva. Y eso puedes conseguirlo con la TPR o también con el enfoque puramente cognitivo, que son todo lo que explico en los otros vídeos de mi canal, que es algo que se incluye sobre todo en terapia breve estratégica y en la terapia de aceptación y compromiso. Por eso yo personalmente no recomiendo hacer únicamente la TPR, sino combinarla con otros enfoques,
aunque también debo decir que hay algunos psicólogos que recomiendan únicamente el enfoque de la TPR. A partir de aquí, ya te corresponde a ti empezar a aplicar de forma práctica todo lo que he explicado en este vídeo, revisar los apuntes que has tomado del vídeo o volver a mirar el vídeo para rehacer los apuntes si es necesario y a partir de ahí empieza a aplicarlo, todo esto. Y vas a ver cómo en muy pocos meses vas a notar una mejoría muy importante. Y si tú persistes en la TPR, la ansiedad puede llegar a desaparecer y la obsesión de tu TOC puede llegar a desaparecer por completo. Espero que apliques todo esto de una forma práctica y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.